pasado 4 de febrero, donde se ubica como favorito para la segunda ronda al conservador Fabricio Alvarado, frente al oficialista Carlos Alvarado. Ya cuenta con más de 274,000 seguidores. El sábado 10 de febrero el movimiento hizo su primera reunión presencial en San José, justamente se hizo en la Plaza Roosevelt, en San Pedro de Montes de Oca. Allí se reunieron varias decenas de personas. En la actualidad el movimiento también se organiza en grupos cantonales, los cuales realizan sus propias actividades y pretenden llevar información a las comunidades de cara a las votaciones del 1 de abril. Doña Laura, y para hablar de este tema ya tenemos acá en la mesa de la revista a los voceros de la Coalición Costa Rica, Alejandra Gómez y José Rojas. Así es, bienvenidos. Lo primero que estábamos preguntándoles antes de iniciar es ¿en dónde estaban? ¿Cómo nace este grupo, Alejandra Gómez y José Rojas? ¿Podríamos decir quiénes fueron sus fundadores o fundadoras? ¿A raíz de qué? Y bueno, que nazca en Montes de Oca. Pero ahora vamos a ir preguntando varias cosas, pero me gustaría conocerlo de voz de ustedes. ¿Cuál fue la idea? ¿Por qué crear Coalición Costa Rica? Sí, primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por habernos invitado. Coalición Costa Rica nace en medio de un duelo nacional. El lunes, después de las elecciones, todo el mundo amaneció consternado por el resultado electoral, ¿verdad? Nos dimos cuenta que lo que creíamos que teníamos bajo control, realmente no lo teníamos bajo control. Y en esa línea, un grupo de amigos, la mayoría politólogos de ciencias sociales, en realidad de la Universidad de Costa Rica, conversamos de que había que hacer algo, de que había 8 semanas, que puede parecer poco tiempo, pero que en esas 8 semanas se puede hacer mucho por Costa Rica y que había que liderarlo nosotros los jóvenes y las jóvenes. Entonces nos sumamos a la causa y empezamos a sumar gente, y bueno, lo demás es historia que vamos a ir conversando. Mucha gente podría decir, Alejandra Gómez, nacen en Montes de Oca, que es uno de los cantones fuertes del PAC, y a ustedes se les ha relacionado mucho con el Partido de Acción Ciudadana. ¿Eso es cierto, sí o no? Ayer decías, César, hoy decías que ayer ellos llegaron a 275,000 personas. Casi prácticamente 275,000 personas. Que se identifican, que están dentro del grupo que se formó en Facebook. Así es. Entonces, ¿cómo pueden hacer? Me gustaría que se refirieran a ello, porque nacen ahí en Montes de Oca, un bastión del Partido de Acción Ciudadana. Decías vos que son politólogos. ¿Qué corrientes políticas o partidarias hay aquí? ¿Es cierto que son muy cercanos al Partido de Acción Ciudadana? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por tenernos aquí, de verdad. Bueno, en primer lugar, digamos, no nace en Montes de Oca. Alejandra Gómez, disculpe. No nace en Montes de Oca, en realidad nace en redes sociales de gente que no es necesariamente de Montes de Oca. Hay personas de San Carlos, hay personas, ¿verdad? En realidad no nace en Montes de Oca. ¿De qué partes hay, Alejandra? ¿De dónde somos? Sí, bueno, por ejemplo, el movimiento nace de Javier, que es un compañero que vivía en España y compró un tiquete para venirse, para empezar a trabajar. Otra compañera que vive en México, que está estudiando allá. Yo soy de Tibás, Alejandra es de Montes de Oca, Carla es de San Carlos. Es decir, somos personas de todo lado, ¿verdad? Sí. Y creo que el común denominador es ese sentimiento de desasosiego después del resultado electoral. ¿Desasosiego por qué, Alejandra Gómez? Desasosiego por muchas razones, en realidad. Nos damos cuenta, bueno, en primer lugar, que las zonas costeras evidentemente han sido abandonadas, ¿verdad? Estamos viendo un abstencionismo enorme, enormemente grande. Nos damos cuenta que también que durante el proceso de la primera ronda hubo mucha desinformación, ¿verdad? Hubo mucho ataque, el manejo de la información fue a partir de eso, de ataques, fue muy monotemático, etcétera. Y entonces, en ese sentido, vemos una sociedad completamente polarizada, por completo, ¿verdad? Entonces, también eso, claro que genera desasosiego, claro que nos dice, estamos haciendo las cosas mal, no estamos comunicando bien, estamos decidiendo quién va a gobernar sin la información necesaria, sin transmitirla de la mejor manera, sin llegar a la mayor cantidad de personas, ¿verdad?, que se puedan llegar, y no necesariamente con los mejores medios. Entonces, sí, bueno, se genera un desasosiego, y yo fui una de las que me desperté el lunes y dije, ay, hay que hacer algo. O sea, esto, claro. Hay que hacer algo. ¿Por qué, Alejandra Gómez? Porque tenemos una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas. Obviamente, bueno, yo soy politóloga, entonces, claro, mi carrera también yo sentía que me exigía comunicar, ¿verdad?, de mejor manera cierta información y decir, bueno, si esto es lo que yo estudio y he pasado leyendo sobre planes de gobierno 24/7 desde hace yo no sé cuánto tiempo, ¿por qué no estoy comunicándolo? ¿Por qué no estoy poniendo de mi parte, verdad? ¿Por qué me mantengo solo en mi círculo y hablo solo con mi círculo? Entonces, sí, yo creo que todos y todas
tenemos una responsabilidad que no estamos asumiendo o que algunas personas como yo no hemos asumido de la mejor manera y entonces, bueno, hay que hacer mea culpa y ponerse a trabajar, ¿verdad? Muy concretamente, ¿el grupo solicita votar a favor de alguien o en contra de alguien? Nosotros creemos, y ese es el eslogan que hemos utilizado, José Rojas. Sí, que es más fuerte lo que nos une, ¿verdad? Y lo que nos une son temas comunes, como por ejemplo el respeto por los derechos humanos, ¿verdad? La dignidad de las personas, asegurar aspectos que son elementales para vivir, ¿verdad? También creemos, y lo que nos une es que para gobernar se necesitan las mejores personas. Y habiendo dicho esto, estamos abiertamente en contra de la propuesta política del Partido de Restauración Nacional. Y no es algo coyuntural únicamente, es decir, no es algo que es únicamente de las elecciones. Este partido, y que la gente lo tome en consideración, tiene 12 años de estar en la Asamblea Legislativa. Y en 12 años en la Asamblea Legislativa realmente el aporte a la discusión política y al desarrollo del país ha sido poco. Ha sido poco y lo que han hecho es dividir a la sociedad y polarizar en temas que son de interés de este grupo, ¿verdad? Y no compartimos eso, eso no es lo que nos une. Entonces, abiertamente, como le digo, estamos en contra de esta propuesta política. Bueno, eso de alguna manera los ubica entonces del otro lado de la moneda, es decir, En la coyuntura en la que coyuntura estamos. actual. Y por Sí. eso es que algunos señalan que el grupo es básicamente una O hay ramificación del Partido de Acción Ciudadana. Bueno, yo me acuerdo Guay. y yo lo puse en mi Facebook personal, ¿verdad? Y lo puse antes incluso de que se creara la coalición y puse, bueno, en la coyuntura en la que estamos, probablemente mi escenario más complejo, porque yo soy de movimientos sociales y siempre me he manejado ahí, Alejandra, es que quede sí. Fabricio contra Liberación. Para mí era lo más complejo. Y dije, pero voto por Liberación. Y José sabe que eso no es común en mí, porque bueno, sí, yo me he manejado y he sido muy crítica, ¿verdad?, de ciertos gobiernos de Liberación Nacional. Y dije, no, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo amenazados muchísimos valores que yo creo fundamentales para la democracia de este país. Y entonces, no, en la coyuntura en la que estamos, sí, nos ubica en esa opción, pero si la coyuntura fuera diferente, ya digo, y lo manifesté antes, y lo puede ver en mi Facebook, si hubiera sido Liberación Nacional, también con crítica y también con criterio, ¿verdad? Hubiera votado por Liberación. Y uno debería hacer esto siempre, ningún voto es un cheque en blanco. La participación de uno no debe limitarse a ir a votar, debe ir muchísimo más allá. Y eso pasa con cualquier gobierno que vaya a llegar al poder. Ahí estamos viendo imágenes en este momento, bueno, para la gente que nos sigue a través de Costa Rica Radio, tenemos imágenes justamente de la página de ustedes sobre la reunión que se realizó el pasado sábado, 10 de febrero. ¿Cómo se están organizando a nivel nacional? Una cosa es hablar de 274,000 seguidores en Facebook y otra cosa organizarse a nivel cantonal y regional. ¿Cómo están haciendo? Bueno, estamos identificando enlaces territoriales y sectoriales, ¿verdad? Personas que se hayan identificado con el mensaje, ¿verdad? Con el común denominador que mencionamos anteriormente y que quieran sentarse a trabajar. A través de las redes sociales, que es nuestra herramienta inmediata. Ese es el arma. Esa es la herramienta, exactamente. También tienen grupos de WhatsApp, ¿no? Hay personas que se han organizado por grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos una base de datos que estamos alimentando para identificar los enlaces territoriales, ¿verdad? Y a través de estos contactos lo que queremos es ser plataforma y compilar todo lo que estas personas en todos los rincones del país están hablando. Y también estamos invitando a las personas que, por ejemplo, del Valle Central, que quieran ir a trabajar con los enlaces territoriales también, que lo puedan hacer, o también aquí desde San José y las provincias más cercanas. ¿Dónde quedan? Perdón, quería saber, ¿de qué partidos políticos han llegado ahí al grupo Coalición Costa Rica? Bueno, yo no tengo reparo en decir que, por ejemplo, yo voté en la primera ronda por don Antonio Álvarez y he sido militante de Liberación Nacional, ¿verdad? Hay compañeros que han militado en otros partidos políticos, como la Unidad Social Cristiana, hay del grupo, digamos, originario, hay una compañera que es del PAC, hay compañeras como Alejandra, por ejemplo, que no militan. Que ¿verdad? no tengo partido Que no tiene político, partido nunca político. he tenido partido político. Pero ha participado en grupos sociales, en movimientos Siempre he sociales. estado en movimientos sociales, siempre he participado desde ahí, ese ha sido mi aporte, también Sí, trabajo en una fundación, o sea, esa es tu siempre... trinchera. Esa es mi trinchera, siempre la ha sido. en realidad. Pero estamos hablando entonces de que hay de distintos partidos políticos, hablando con vos, Antonio, pero José, que sos uno de los voceros, votaste por el Partido Liberación Nacional. Correcto. Sí, otro de los mensajes que hemos querido comunicarle a la gente es que los acuerdos políticos no necesariamente se tienen que dar desde las élites, ¿verdad?
Si las élites están negociando una agenda por los intereses desde la institucionalidad de los partidos políticos, nosotros como jóvenes también podemos negociar y también podemos conversar sobre lo que nos importa. Y yo no necesito el respaldo de la institución de mi partido, ni los demás jóvenes creo que tenemos ese compromiso sobre nuestras espaldas para sentarnos a dialogar sobre lo que es realmente importante, sobre lo que nos une. Sí, en realidad es muy interesante ver personas que tienen Alejandra. evidentemente un pensamiento tan distinto en muchísimos temas ponerse de acuerdo, ¿verdad? Nosotros de alguna u otra manera, no todos nos conocíamos en realidad, pero teníamos conexiones de alguna u otra manera. José ¿Son y yo, politólogos? Sí, y bueno, José y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo. Movimiento estudiantil. Y sí, desde el movimiento estudiantil, y desde ese momento trabajamos juntos a pesar de ser tan diferentes, y ahora nos volvemos a encontrar tal vez en otra coyuntura, en otro momento, y hemos podido dialogar y partir de ahí, ¿verdad? Y ha sido en realidad muy bonito y muy enriquecedor verlo desde ese punto de vista. Alejandra Gómez, ¿cómo hacen ustedes y José Rojas para no convertirse en un grupo? Nace, está bien, y es válido, nace del movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica. ¿Quién va a negar los aportes que muchos jóvenes y la juventud universitaria hace a un país como Costa Rica? ¿Verdad? Eso es innegable. Pero también, ¿cómo hacen para que no se convierta en un movimiento solamente GAM, solamente UCR, solamente estudiantil, es decir, universitario, ¿verdad? Sino es todos los jóvenes. O también hay otros sectores, estoy retomando una pregunta que les hizo más bien César Barrantes, otros Y urbano sectores además. etarios. Y urbano además. Sí, creo que, bueno, enhorabuena que Alejandra está aquí porque ella es, si me lo permite, Ale, la amo y señora de los movimientos sociales de la organización, y ella ha sabido manejar eso, entonces sale más bien. Bueno, no, bueno, señora, yo no sé, ¿verdad? Pero voy a decir que yo creo que esto ha sido muy orgánico y creo que uno tiene que respetarlo como tal. Las personas están dispuestas a trabajar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Buscar enlazar. Entonces, sabemos que hay organización, por ejemplo, nos dicen, en Guanacaste estamos organizándonos. Súper bien, ¿qué necesitan? ¿Y quiénes están allí en Guanacaste, por ejemplo, Alejandra Gómez? ¿Qué? ¿Son jóvenes o son personas de otras edades? todo. ¿Quiénes? ¿Podrías un poco poner los perfiles? Es que es igual de algunas diverso, estas, ¿verdad? ajá, No de estas puedo decir- diversidades. Sí, es igual de diverso. Hay gente de otros partidos políticos, hay gente que nunca ha estado en partidos políticos, hay personas de varias edades. Bueno, incluso ahora tenemos un grupo de Coalición Junior, que son personas menores de edad, por ejemplo, que están participando. Hay de todo. Hay de todo. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, mía personalmente, y yo se los comuniqué a ellos desde un inicio, yo quiero trasladarme y quiero ir a Guanacaste. Yo quiero ir a Guanacaste, es una cuestión personal. Por lo mismo, porque les digo, porque uno tiene que hacerme a culpa, porque uno tiene que responsabilizarse también, y porque yo, por más movimiento social o no, también he sido muy valle centralista, si se quiere decir. Y entonces, en ese sentido, para mí es fundamental que nosotros nos traslademos y que generemos además esas conexiones que ojalá perduren, ¿verdad? Que vayan más allá de un voto en abril, ¿verdad? Sino que perduren, que podamos conectarnos, que si algo está pasando allá, que haya un apoyo desde otras regiones, ¿verdad? Eso es lo que estamos intentando hacer. Y créanme que se ha manejado de esa manera, precisamente. ¿Y personas de qué tipos hay en Guanacaste, por ejemplo? ¿O todas son universitarios o están No, cercanos no. a la sede de No, Liberia, no, no. por ejemplo? De la No, UCR, hay de personas la que... UCR? Hay personas que son universitarias, hay personas que son, algunas han militado en partidos políticos o que han estado involucrados tal vez en ciertos aspectos de la comunidad, ¿verdad? Más sociales o ¿Trabajan, ciertos no movimientos. trabajan? De hecho, estamos depurando José Rojas. lanzamos un formulario en el grupo de Facebook la primera semana, ¿verdad? Para un poco conocer la composición de las Sí, personas que se estaban carácter. sumando, ¿verdad? Y el primer corte que tenemos, que más o menos 5.000 personas, lo cual no es nada despreciable, es que un 74% no militaban partidos políticos, por ejemplo. interesante. Y como un 60% aproximadamente es de la gran área metropolitana, ¿verdad? Sí, ya por ahí teníamos otras matices u otras personas que vivían en zonas más alejadas de la ciudad capital. Y esos datos los vamos a ir compartiendo, ¿verdad? Porque creemos que es importante para que la gente entienda cuál es la naturaleza del grupo y que precisamente una de las banderas es este tema de la diversidad en todos los ámbitos. ¿Cómo se organizan? Es que, bueno, son muchas personas, son muchas zonas diferentes. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo construyen un discurso en común? Y sobre todo, ¿cómo trabajan propiamente en las regiones y en los cantones, en las comunidades? ¿Qué le dan ¿De qué forma le llegan a la gente? ¿Qué tipo de información les llevan? Pues, tal vez para que nos expliquen cómo funciona es eso, impresionante, ¿verdad? Ya. Yo creo que la gente se extraña muchísimo de que esto esté pasando. ¿Qué llevan? ¿Panfletos? Pero ¿Hablan con la gente en la calle? Nosotros no, hemos mantenido Alejandra principios en particular, ¿verdad? Que los hemos repetido una y otra vez, los dijimos aquí, que es más lo que nos une, ¿verdad? Y que a partir de ahí estamos construyendo. Y las personas
en realidad están muy felices con eso que estamos promoviendo, esos valores de inclusión, de derechos humanos, de información, de no ofender, ¿verdad? Creo que ellos se han identificado muchísimo con esto, con este mensaje. No es como que nosotros tenemos que decirles, no, vean, se están saliendo el mensaje, vea que no. Las personas lo han hecho propio, se han apropiado de eso, de los espacios, y a partir de ahí han construido. ¿Qué hemos hecho nosotros? De verdad, hacer enlaces, hacer redes, ¿verdad? ¿Qué fue la actividad del sábado? Básicamente eso. Nosotros dijimos, bueno, estos son los principios de los cuales parte esta coalición, y todo el mundo va a trabajar con eso. Sí, perfecto, trabajen. O sea, ustedes escojan sus líderes, ustedes o sus enlaces, sus coordinaciones, ustedes hagan su agenda de trabajo, ustedes conocen mejor sus comunidades o sus gremios o sus sectores mejor que nosotros mismos, ¿verdad? No podemos llegar y decirle a una persona en Limón, esto es lo que tiene que hacer Limón. No, ellos conocen sus problemas. ¿Y hay gente en Limón? Sí, hay gente en Limón. ¿Y en Punta Arenas? Y en Punta Arenas. Precisamente Limón es uno de los grupos que ya empezó a producir contenido, y anoche nos enviaron, ¿verdad? Nos facilitaron parte del trabajo que ya han venido realizando, y nos parece magnífico. Tienen una página que es Coalición por Limón, y bueno, se están organizando, están trabajando. Nosotros es también importante invitar a las personas que nos están sintonizando a buscar en las mismas redes sociales, ¿verdad? Que creemos que es el enlace inmediato para muchas personas, los grupos Coalición Costa Rica por sector, por territorio, por provincia, ¿verdad? Porque es quizá la comunicación más directa para ellos, y donde pueden contar más información que les pueda resultar más relevante. ¿Y qué es lo que se expresa en esos encuentros? Porque Alejandra Gómez decía, nosotros tenemos nuestros principios, valores de inclusión y derechos humanos. ¿Sobre qué se habla allí? ¿Qué es lo que los está uniendo? Y les preguntaba Punta Arenas y Limón, porque son zonas con una fuerte presencia del Partido de Restauración Nacional, al que ustedes están adversando por el tema de derechos humanos, y que está coincidiendo con este proceso electoral. ¿De qué se habla allí? Realmente nos interesa valores, hablar de derechos humanos, pero no nos interesa limitar la conversación exclusivamente a esos asuntos, ¿verdad? De hecho, creemos que hay temas muy relevantes, ¿verdad? Como el desarrollo económico de las regiones, por ejemplo, ¿verdad? A través del turismo, a través de la pesca responsable, ¿verdad? Temas ambientales. Y como le digo, no únicamente se trabajan temas con enfoque territorial, también se trabajan temas con enfoque sectorial, ¿verdad? Y estamos invitando a las personas para que se sumen desde sus trincheras de expertise, ¿verdad? El tema ambiental, el tema de pensiones y seguridad social, por ejemplo, el tema de salud, son temas relevantes. Todo lo que las personas quieran hablar con respecto o de cara a la elección, ¿verdad? Lo pueden hacer, y como le digo, no extrapolar y no cometer el mismo error que se ha venido cometiendo de limitar la discusión política a solamente cosas que no es que no sea importante, pero hay muchísimas otras cosas más que son relevantes y que podemos poner en riesgo si no ponemos a la gente adecuada a administrar. Alejandra, ¿qué nos dice sobre este tema? Sí, ¿Qué se habla allí? ¿Sobre qué se habla? Como decía César, ¿cuáles son esas cadenas que los tienen unidos hoy por hoy y que los hace configurarse como un grupo de 275,000 personas? Y permítame comparar, porque se ha dicho que los jóvenes los identifican mucho más como jóvenes que como personas de otros grupos etarios, que así empezó la primavera árabe, Claro. ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes... Me recuerda un poco a Occupy Wall Street, por ejemplo, también. Si se comparan con ellos, ¿creen que es esto lo que se está dando en Costa Rica? ¿Qué tanto peso van a tener? Bueno, nosotros buscamos tener mucho peso en el sentido de precisamente de posicionar ciertos temas, ¿verdad? Nacionales, de posicionar en primer lugar el interés por Costa Rica. Yo creo que cuando a mí me preguntan qué es lo que nos une, es básicamente eso. ¿Cuáles son esos lazos, esas cadenas? Esos lazos es el interés por Costa Rica literal. Es decir, siempre hemos... ¿Y qué preocupa ahí? Siempre hemos vivido con un imaginario de qué es Costa Rica, ¿cierto? Correcto. ¿Verdad? Es un país verde, es un país de derechos humanos, un país pacífico, ¿verdad? Y sentimos que hasta cierto punto esos valores se han ido perdiendo. Vemos mucho odio de cualquier lado, pero estamos viendo mucho odio, mucha ofensa. Estamos perdiendo temas de ambiente por estar en esa discusión también de odios, y esas cosas son las que tienen preocupadas a muchísimas personas. Es decir, usted me pregunta a mí, ¿cómo un grupo llega a 274,000 personas? Así, porque tenemos
muchísimas cosas que nos preocupan de nuestro país, que sentimos que hemos perdido. Ese imaginario, nos están quitando ese imaginario, ¿verdad? Nos están quitando ese país que tenemos en la cabeza, tal vez. Bueno, y hay algo también que preocupa, ¿verdad? Y es el tema de la representación o cómo la gente se siente representada ante o con los partidos políticos, ¿verdad? La elección pasada hubo una segunda ronda, ¿verdad? Un voto muy fragmentado. En esta también hay un voto fragmentado, ¿verdad? Donde cada vez menos es la gente que simpatiza con fuerza, digamos, con los partidos políticos. Además, el abstencionismo es un porcentaje alto, ¿verdad? Y ni qué hablar de ya el abstencionismo a nivel local, en las municipalidades. Entonces, como jóvenes, y creo que es parte de lo que compartimos, la gente está desencantada con la política. ¿Por qué? Porque no están viendo los resultados que quieren ver, o cuál es la razón, ¿verdad? Pero cuando sale un movimiento social como este, como Coalición por Costa Rica, vemos que la gente no está desencantada con la política, que en cuestión de 3 días logramos reunir una estructura sólida a nivel nacional, ¿verdad? Porque la gente lo que quiere es escuchar y la gente lo que quiere es conversar sobre temas que son, como decía Ali, de interés nacional y de interés local y de interés individual también. Así que creemos que sí, efectivamente es una oportunidad de replantearnos el contacto social en Costa Rica, ¿verdad? La forma de hablar de los asuntos públicos, la forma de hablar de los asuntos y de participar. Y de participar, exacto, y de tener una incidencia más directa, como le decía anteriormente, no esperar a que las élites o las instituciones tomen acción sobre lo que nos compete a todas y a todos. Decepción con los partidos, propiamente, con las estructuras, es lo que hay. Bueno, yo siento que sí, que hay un... Bueno, de hecho, hay estudios del Estado de la Nación precisamente que nos están diciendo eso, ¿verdad? Que nos están diciendo que las personas cada vez se identifican menos con los partidos políticos. Correcto. Eso es una realidad. Más con las figuras. Pero sí. También es cierto que Costa Rica es uno de los países de Latinoamérica con menos participación a nivel, digamos, de la gente común. Exacto. En grupos, pues, exacto. en asociaciones, en organizaciones. Creo comunales. que también, bueno, nosotros hemos tenido una estabilidad democrática envidiable, eso es una realidad. Y creo que también en ese sentido, pues las personas han estado muy acostumbradas a poner un voto y desentenderse un poco, por lo que sea, yo no juzgo, hay miles de millones de razones, ¿verdad? Pero también eso ha tenido un efecto, ¿verdad? Y lo estamos viendo, a mi parecer lo estamos viendo desde hace un tiempo y ahora sobre todo, ¿verdad? Entonces, creo que las personas están diciendo, muchas personas, y nosotros hablando con muchas de las personas que llegaron, por ejemplo, el sábado, en los grupos, o lo que sea, ¿qué es lo que nos dicen? Ustedes nos despertaron, ¿verdad? O sea, nos dieron un espacio para decir, hay que trabajar, nos dieron un espacio para trabajar. Y creo que estaban hasta cierto punto muy anuentes a hacerlo, ¿verdad? Pero no sabían precisamente cómo. Y ahora tienen desde dónde y a partir de ahí, como digo, ha sido muy orgánico en realidad. ¿Qué pasa cuando jóvenes ustedes quieren sobrepasar y superar más bien la discusión tan polarizada que hay en este momento en las elecciones? Alejandra Gómez y José Rojas, ¿qué pasa cuando los jóvenes o gente integrante del grupo lleva estos temas a esta organización, a este esfuerzo? ¿Qué sucede allí? Está bien, o sea, si la gente quiere conversar sobre derechos humanos y sobre si está de acuerdo... Además, derechos humanos no es solo eso, en eso estamos de acuerdo, son derechos políticos y exacto. Sociales, derechos económicos, derechos ambientales, derecho a la información, correcto. Pero bueno, ese es el tema como que centraliza la discusión política. Entonces, ¿qué pasa cuando allí alguien habla? Si la gente quiere hablar de eso, evidentemente lo puede hacer. Y como les decía anteriormente, o sea, en la campaña electoral y específicamente en la primera ronda se centró en el tema de derechos de las personas LGBTI, de las poblaciones LGBTI, lo cual está muy bien porque hay que reconocer, no hay que otorgar, hay que reconocer esos derechos que ya estas personas tienen por el simple hecho de ser personas. Si ellos quieren hacerlo, lo pueden hacer en el marco del respeto y en el marco de la información, y eso es lo que nosotros como coalición apelamos, es informarse y es emitir un criterio basado en información real y pertinente, porque no es posible llegar ni con ofensas, ni con argumentos basados en doctrinas u otra cosa que lo que hace es dividir y segregar a la población, ¿verdad? Eso es el llamado que Coalición Costa Rica le hace a las personas que quieran intervenir en el grupo o que quieran hablar sobre esto en sus comunidades. Sí, yo creo que el tema es que sea bajo un marco de respeto, ¿verdad? Eso es lo que hemos procurado y seguimos manteniéndolo. Creo que incluso hemos sido consecuentes con eso. Desde las personas que estamos ahí, desde antes de que se formara coalición, creo que era precisamente nuestro tema, ¿verdad? Hay que ser respetuosos, no hay que ser burlistas, no hay que juzgar tampoco. No nos toca a nosotros decir
por qué alguien votó no por Fabricio, me explico, o por qué alguien votó no por tal partido. No nos toca eso. Lo que nos toca es, ojalá, informar de verdad y procurar no ofender, porque es muy complejo, y pensar que yo conozco precisamente cuál es la realidad de una persona en una zona completamente diferente o que se crió de manera completamente diferente, a mí me parece que caemos en un error, ¿verdad? Bueno, hay muchas preguntas en el tintero, pero ya tenemos que ir a una pausa, pero sí estamos muy agradecidos en tener a Alejandra Gómez y Muchas también gracias. a José Rojas de Coalición Costa Rica por ponernos en perspectiva lo que es esta agrupación, ¿verdad? Darla a gracias, conocer. ¿verdad? ¿Cuándo se vuelven a reunir? Bueno, toda la semana particularmente se están reuniendo todos los territorios, Sí, ¿verdad? sí, A sí. nivel, digamos, macro, estamos coordinando y planificando, pero pueden revisar en nuestra página de Facebook. Constantemente estamos actualizando cuáles son las reuniones de los sectores y los territorios, así que ahí está toda la información. Muchas gracias. Entonces, vamos a una pausa y ya venimos con el tema de